Una masa M está unida a un resorte de constante de fuerza 75 newtons sobre metro y se deja oscilar. La figura H1 muestra la gráfica de la velocidad v sub x como función del tiempo. Determine A, el periodo, B, la frecuencia y C, la frecuencia angular de este movimiento. D, ¿cuál es la amplitud en centímetros y en qué momento la masa por primera vez se aleja esa distancia del punto de equilibrio? E, determine la aceleración máxima de la masa y los primeros 3 momentos en que alcanza dicha magnitud. Por último, F, ¿cuál es la masa M? Bien, entonces en el primer problema nos están dando esta gráfica que ahora transcribida a la pizarra y también nos están dando la constante de resorte que es 75 newtons sobre metro. Muy bien, comenzamos entonces. Primero nos pide el periodo. Para el periodo no hay nada más que hacer que leer la gráfica y ver dónde la gráfica vuelve a repetirse, que sería en 1.6 segundos. El periodo es 1.6. Voy a ponerle 60 segundos, siendo la tradición de las 3 cifras significativas. Bien. Luego nos pide 2 cantidades asociadas al periodo. En el inciso B nos pide la frecuencia. Entonces la frecuencia no es más que 1 partido periodo. Esto es 1 partido 1.60 segundos, lo cual nos da un resultado de 0.625 Hz. Esa es la respuesta del inciso B. Luego, en el inciso C nos pregunta cuánto vale la frecuencia angular, que está asociada a todo esto, ¿verdad? Entonces, la frecuencia angular la podemos calcular como 2pi por el periodo, lo cual nos va a dar 2pi sobre 1.60. Y si metemos todos estos datos a la calculadora, nos va a dar el valor de 3.93 radianes por segundo. Siempre con 3 cifras. Muy bien. Entonces, ya teniendo esto, hacemos una pequeña pausa para lo demás que sigue a continuación. Voy a escribir la función matemática que describe a esa función, a la función velocidad. Una vez que tenemos esa función matemática, ya podemos encontrar prácticamente todo. Entonces, para esa función, como está comenzando en un máximo, nos queda que la función velocidad en una dimensión, ¿verdad?, que depende del tiempo, es igual su magnitud, 20.0 centímetros por segundo. Como está comenzando en un máximo, repito, nos queda coseno. Aquí va omega t, o sea, el valor que acabamos de encontrar, 3.93 radianes sobre segundo por t. Ya no es necesario colocarle aquí el valor de phi, porque, repito, está comenzando en un valor máximo. Entonces, el phi usando coseno sería 0 totalmente. Bien, entonces ahora empiezan a preguntarnos ya unas cosas un poquito más profundas. En el inciso D nos pregunta cuánto vale la amplitud del movimiento. Y claramente no es 20, ¿verdad? Porque esto es velocidad. Esta sería la amplitud si fuera la posición. ¿Cómo la podemos encontrar? Bueno, recordándonos de que la función posición es la integral de la función velocidad, ¿verdad? O dicho de otra manera, que la función velocidad es la derivada de la posición, más bien. Entonces, tenemos que la función velocidad es la derivada de la función posición. Entonces, al hacer eso, si usamos el patrón que siempre hemos usado para la función x, tenemos derivada respecto de t de a por, en este caso, como es coseno la velocidad, la función posición va a ser seno de omega t. Entonces estamos derivando eso. Por la regla de la cadena, el omega sale a multiplicar afuera. Nos va a quedar a omega coseno de omega t. Entonces el valor máximo de nuestra función velocidad es este producto de constantes. Entonces, como yo ya conozco el valor máximo de la velocidad, que es 20 centímetros por segundo, y ya conozco omega, puedo despejar la amplitud, porque solo tengo que igualar esos dos valores. Entonces, me queda que la amplitud es la velocidad máxima partido omega, que en este caso es 20
centímetros partido segundo dividido 3.93 radianes por segundo. Entonces se eliminan los segundos y radianes nunca ha estado ahí, es una cuasidimensional, ¿verdad? Nos va a quedar en centímetros. Si hacemos este cálculo nos va a quedar 5.09 centímetros. Ahí estamos. Y nos pregunta también el problema, ¿cuándo es el primer instante donde eso ocurre? Y no hay necesidad de calcular nada, basta con la gráfica que nos dieron. Por la gráfica que nos dan, nosotros sabemos por el concepto de la derivada de la función coseno que donde la velocidad es máxima, la función posición es 0, y donde la velocidad es 0, la función posición es máxima. Entonces el primer instante donde ocurre ese valor máximo sería este de aquí. El primer instante sería en t igual a 0.4 segundos, y esas son las respuestas del inciso D. Así que estamos. Si ya para continuar y terminar, el inciso D nos pregunta cuánto vale la aceleración máxima. Hacemos lo mismo, ¿verdad? Entonces sabemos que la función de aceleración va a ser la derivada de la función velocidad, que es la que ya teníamos, ¿verdad? Que es a omega de coseno de omega por t. Si la vuelvo a derivar, me va a quedar negativo a omega cuadrado por el seno de omega t. Pues claramente, este producto de constantes es el valor máximo que puede tomar la aceleración. Entonces, con esto ya lo tenemos. La aceleración máxima no es más que la amplitud por omega cuadrado. La amplitud de nuestro movimiento ya la teníamos, era 5.09 centímetros. Y nuestro omega es 3.93 radianes por segundo. Lo elevamos al cuadrado. Si operamos eso, nos da 78.6 centímetros. Centímetros por segundo cuadrado, ¿verdad? Unidad de aceleración. Y el problema también nos pregunta cuáles son los primeros 3 momentos donde ocurre dicha magnitud. No importa su signo, sino solo su magnitud. Entonces, volvemos a regresar al mismo concepto, ¿verdad? Entonces, como esta es la función derivada de la función seno, y al derivarla nos va a quedar la función menos seno, los ceros quedan prácticamente donde mismo. Entonces, ¿dónde es que ocurren los valores máximos de la aceleración? Ocurren donde la velocidad es 0, que sería en punto 4, en 1.2, y el siguiente 0 ocurriría en 1.8. Los 3 tiempos son 0.4 segundos, luego en 1.2 segundos, y finalmente agregándole otros, ¿qué sería? 0.8 más, ¿verdad? Nos quedaría exactamente en 2.0. O sea, cada valor está separado 0.8 segundos. Eso sería lo correcto. Y por último, el problema nos pregunta cuánto vale la masa. Entonces, ¿cómo podemos conectar todo esto con la masa? Recordándonos que hay una relación entre la masa y la constante y el valor de omega. Sabemos que omega cuadrado es k partido de m. Entonces, m va a ser k partido omega cuadrado. Si metemos los valores apropiados, el 75 acá y el omega cuadrado, ponemos 3.93 al cuadrado, la masa nos va a quedar de aproximadamente 4.86 kilogramos. Y con esto se termina el problema. Un resorte de masa despreciable y constante de fuerza, 400 newtons sobre metro, cuelga verticalmente y una bandeja de 0.2 kilogramos se suspende de su extremo inferior. Un carnicero deja caer un filete de 2.2 kilogramos sobre la bandeja desde una altura de 0.4 metros. El choque es totalmente inelástico y el sistema queda en movimiento armónico simple vertical. Calcule la rapidez de la bandeja y el filete justo después del choque, y B, la amplitud del movimiento posterior. Por último, C, el periodo de ese movimiento. Muy bien. Entonces aquí tenemos el siguiente problema. Tenemos este dibujo. Yo dejo caer el filete acá, golpea el platillo, entonces el platillo recibe ese impacto y entonces todo el sistema se va a quedar oscilando, es lo que estoy representando acá, alrededor de un nuevo punto de equilibrio. Eso es lo más importante que hay que entender de este problema. El punto de equilibrio es causado porque el peso del objeto que tenemos, su fuerza es contrarrestada por la fuerza del resorte.
Pero como estoy agregando una nueva masa, hay un nuevo peso. Entonces el resorte debe estirarse un poco más para conservar el equilibrio. Entonces por esa razón hago estas dos líneas punteadas. Esta primera línea punteada de acá representa el punto de equilibrio original, cuando solo está el platillo. Y esta otra representa el nuevo punto de equilibrio cuando se deja caer el filete. Ese detalle es muy importante. Bueno, vamos entonces ahora por pasos. Nos preguntan primero que calculemos la velocidad que lleva el filete después del impacto. Entonces para eso debemos usar conservación de momentum y antes de eso usar conservación de la energía. Porque nos dicen desde qué altura es liberado el filete. Ustedes saben de que si yo dejo caer una partícula sin fricción, la velocidad que la partícula va a tener, y le voy a llamar inicial porque es justo antes de chocar, va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 veces g por h, donde h es la altura desde la cual fue liberado el bistec. En este problema, el bistec fue liberado desde 40 centímetros por encima, entonces aquí nos va a quedar raíz cuadrada de 2 por 9.8 metros por segundo cuadrado por 0.4. Acá no pongo todas las cifras por cuestiones de espacio, pero sí las pongo en mis cálculos y en mis resultados. Entonces, la velocidad que tiene justo antes de chocar es de 2.80 segundos. Perdón, 2.80 metros por segundo. Esa es la velocidad que me quedó. Luego hay una colisión perfectamente inelástica entre el bistec y la plataforma. Entonces, antes del choque, el momentum era mvi. Y después del choque tenemos ambas masas con una nueva rapidez que voy a llamar v. Entonces tengo que la nueva rapidez es masa por la que tenía antes partido la masa total. Entonces la masa de nuestro platillo, perdón, la masa de nuestro bistec, perdón, es de 2.2 kilos. Y el platillo es 0.4, el filete vale 2.2, dos juntos es 2.4 kilos. Y eso se multiplica por la rapidez que acabamos de encontrar de 2.80. Cancelan los kilos y nos queda que la velocidad justo después del impacto es de 2.57 metros por segundo. Eso es lo primero que nos pide. Ahora, después de pedirnos eso, nos pregunta cuál es la nueva amplitud del movimiento. Y eso es una pregunta bastante profunda, porque vuelvo a repetir, esa amplitud es cuánto va a oscilar el sistema alrededor del nuevo punto de equilibrio. Hay muchas formas de hacer esto. Yo les recomiendo que vayan a leer, si es que tienen acceso, la solución de este problema, que es un problema tomado del libro de Young y Freeman. En el capítulo 14 pueden buscar el problema 1438, pueden buscar su solución y ven que lo hace de una forma diferente. Yo lo voy a hacer de una forma alterna para que tengan ambas soluciones. Entonces, lo que a mí se me ocurrió hacer es pensar que la energía total de mi sistema es igual a 1/2 la constante del resorte por la amplitud. Si yo conozco la energía total del movimiento, puedo despejar para la amplitud del movimiento. Ahora, esta energía total, ¿a qué va a ser igual? Bueno, la energía total del sistema, después de que ocurrió la colisión, porque recuérdense que durante la colisión se pierde la energía por ser una colisión inelástica. Pero una vez después de que ocurrió la colisión, ya no hay pérdida de energía. Yo distingo dos energías para poder calcular esta. La energía cinética, que provendría de la suma de las masas, un medio, ¿verdad? Por la rapidez que acabamos de encontrar al cuadrado, la rapidez que acabamos de encontrar, la cinética que tiene justo después de recibir el impacto. Y aquí viene la parte interesante, también tiene energía potencial, pero no es potencial gravitatoria. Recuerden que la deducción de esta expresión, cuando analizamos el masa resorte vertical, la influencia de la gravedad se cancela por la fuerza del resorte cuando está un poco estirado. O sea que el hecho de que haya ese punto de equilibrio cancela todos los componentes de la energía potencial. No componentes, sino todas las contribuciones de la energía potencial que podrían ser causadas tanto por el resorte como por la gravedad. La única energía potencial que puede ocurrir es cuando ocurre un cambio en la longitud del resorte. Entonces, como aquí justamente está cambiando la posición de equilibrio, lo que yo debería hacer para calcular la energía potencial total al principio del impacto es 1/2 por la constante del resorte por el cambio en las posiciones de equilibrio. Esto representa el cambio en la posición de equilibrio. ¿Dónde estaba la posición de equilibrio antes y dónde está ahora? ¿Cómo puedo encontrar yo ese cambio en la posición de equilibrio? Bueno, recordarnos que
La posición de equilibrio surge de esta idea, ¿verdad? La fuerza del resorte es equiparable al peso. A este le voy a llamar equilibrio 1. Este es el equilibrio que había antes de que fuera impactado por el filete. Entonces aquí tengo yo que S1 es igual a mg partido K. Por otra parte, cuando ya impactó, hay un nuevo equilibrio. Entonces voy a ponerle KS2 y ese es porque ahora hay otro peso adicional. Entonces de acá proviene una nueva posición de equilibrio que sería M más mg sobre K. Entonces si resto yo estas dos, voy a obtener el cambio, este cambio de aquí. Ese cambio, después de hacer todas las operaciones, de meter los números apropiados, me quedó que ese cambio es de 0.0049 metros. 0.049 metros. Entonces si sustituyo todo lo que tengo acá, los 2.2 del filete, los 0.2 de así, todos los valores que tengo, la energía total del sistema me quedó igual a 7.93 joules. Y si esa la sustituyo acá, puedo despejar la amplitud. La amplitud va a ser entonces la raíz cuadrada de 2 veces la energía total partido la constante del resorte. Aquí solo ingreso 793 y en la constante del resorte ingreso 400. Y entonces me va a quedar que la amplitud de la oscilación del movimiento es 0.199 metros, perdón. Pues esa sería las nuevas oscilaciones del sistema, su amplitud, después de recibir el impacto. Un globo fabricado de un material muy ligero se llena con helio, cuya densidad es de 0.18 kilogramos sobre metro cúbico. El extremo inferior del globo se amarra con una cuerda ligera, de modo que el centro del globo está separado del punto de amarre una longitud de 3 metros. De esta forma, el globo está formando un péndulo invertido. Si el globo es desplazado un ángulo pequeño con la vertical, A demuestra que el movimiento es armónico simple, y B determina el valor de su periodo. Para el aire utiliza una densidad de 1.29 kilogramos sobre metro cúbico y desprecia las fuerzas no conservativas. Muy bien. En el problema número 3 tenemos un globo y entonces hice el dibujo acá del mismo, ¿verdad? El globo está atado, tenemos que el globo se desplaza a un ángulo pequeño respecto de su posición de equilibrio y entonces nos piden demostrar que al soltarlo, el globo pues bajará la paleta, ¿verdad? Y se va a quedar aquí oscilando. Preguntan si es movimiento armónico simple. Entonces para responder a la pregunta hago el diagrama de cuerpo libre. Está la fuerza boyante causada por el aire dirigida hacia arriba, el peso propio del helio hacia abajo y también tenemos la fuerza del cable. Esa no la dibujé porque solo me interesan las fuerzas que son tangenciales. Como pueden ver, aquí está el eje tangencial. Solo hay dos fuerzas que son tangenciales. El componente de la boyante, que es opuesto al ángulo, y también el componente del peso, que es opuesto al ángulo. Entonces voy a escribir esas en mi ecuación de sumatoria de fuerzas. Sumatoria de fuerzas tangenciales. Entonces tenemos el componente opuesto a la boyante, que sería B seno del ángulo, y en contra tenemos el peso del helio, también seno del ángulo. La suma de estas fuerzas debe ser igual a la masa del helio por la aceleración tangencial. Y por último, es extremadamente importante en el caso de los péndulos colocar este signo que voy a poner acá. Este signo menos de la fuerza tangencial. Eso se debe a que cuando el globo está de este lado, la aceleración va en contra. Y si el globo está a este lado de la línea de equilibrio, la aceleración va en contra. Entonces siempre va la aceleración en contra de esta fuerza resultante. Entonces le pongo este signo menos ahí. Entonces es muy importante. Bueno, ahora voy a escribir quién es la fuerza boyante y quién es la masa, porque conozco la densidad del aire, también conozco la densidad del helio. Puedo factorizar el seno del ángulo y me va a quedar esto. Me va a quedar menos densidad del aire por gravedad por el volumen del globo, menos densidad del helio, porque es la masa del helio la que estoy encontrando, por la gravedad por el volumen del globo. Todo esto seno del ángulo. Y del otro lado, la masa del helio es la densidad del helio por el volumen del helio por la aceleración tangencial. Y la aceleración tangencial, como ustedes bien lo saben, es el radio multiplicado por la aceleración angular. El radio de esto es el largo que nos dan en el problema. Es multiplicado por la aceleración angular, que la representamos como la segunda derivada
de la posición angular. Puse todo de ahí. Observemos que todos los términos en la ecuación tienen B de volumen. Entonces se elimina el volumen. Y la G la puedo factorizar acá. Voy a pasar a dividir estos dos y esto a sumar. Entonces el álgebra nos queda así. Por resultado final nos queda segunda derivada de la posición angular más la aceleración gravitatoria partido largo por... Y aquí es donde viene esta densidad del helio. Al dividir esta resta de dos densidades me va a quedar densidad del aire dividido densidad del helio menos 1, porque queda densidad del helio partido densidad del helio. Esto por teta, porque el seno del ángulo lo puedo convertir en el ángulo, porque estoy diciendo que los ángulos son pequeños y esto es igual a 0. Aquí me quedó esta ecuación. Y como pueden ver, tiene la estructura que debe tener para demostrar que es un momento armónico simple. Segunda derivada de una posición más una constante, todo esto es constante, la gravedad es constante, el largo es constante, las densidades son constantes, multiplicado por la posición. Entonces eso demuestra que es más. Por lo tanto, sí es más. En el inciso B me preguntan el periodo. Entonces todo el mundo sabe que esta constante que está aquí, que acompaña a la posición, es la frecuencia angular. Entonces yo puedo escribir con total libertad que la frecuencia angular es la raíz cuadrada de G partido L por la división de las densidades del aire con la del helio menos 1. Yo cuento aquí todos los valores, de la 9.8, 3 metros, si no mal no recuerdo, y los valores de las densidades, lo calculo y entonces me quedó que mi frecuencia angular es de 4.49 radianes por segundo. No me piden la frecuencia, sino me piden el periodo. Entonces ya el periodo es 2pi partido la frecuencia. Sustituyo esos 4.49 y entonces me da que el periodo es de 1.40 segundos aproximadamente. Y así se resuelve el problema 3. Un bloque de 4.7 kilogramos de masa se une a un resorte horizontal muy ligero. Luego se introduce el sistema masa-resorte en un medio con fricción que ejerce amortiguamiento sobre él proporcional a su velocidad. Los resultados experimentales de la posición del sistema medidos por un grupo de estudiantes se muestran en la figura H4, donde la posición X está en metros y el tiempo T en segundos. Con la información proporcionada calculé el coeficiente de amortiguamiento, la constante del resorte y el porcentaje de energía que se pierde en cada oscilación. Ok, tenemos ahora el número 4. Estos problemas de movimiento amortiguado, cuando nos dan la gráfica, son muy interesantes. De la gráfica nosotros podemos sacar dos piezas de información bastante valiosas. Lo primero que podemos sacar es ver, tenemos un máximo, donde está el siguiente máximo, podemos sacar el periodo de oscilación. Y ustedes saben que el periodo está relacionado con la constante de resorte, la masa y el coeficiente de amortiguamiento. Entonces tenemos demasiadas incógnitas, todavía nos faltan, porque como si nos dieron la masa en el problema, nos falta K y nos falta B, nos faltan ambas. Entonces la otra pieza valiosa de información que podemos sacar de aquí proviene de esta línea que ustedes ven que apacha a las oscilaciones. Esa función matemática es la envolvente. Entonces aquí la dibujé, ¿verdad? Y esa función matemática la voy a escribir como X de la envolvente. Es una constante que multiplica a E por negativo del coeficiente de amortiguamiento partido dos veces la masa por el tiempo. Entonces, aproximadamente todos los máximos de mi función pasan por esa función. Esa es la que voy a usar yo para calcular el coeficiente de amortiguamiento. Porque si se dan cuenta, yo ahorita de la gráfica que les di, tomé los puntos en coordenadas de los dos máximos primeros que se observan. Tengo 0.4 segundos, 5.5 metros. Y en el otro tengo 0.9 segundos y 5 metros. Entonces con esas coordenadas las puedo meter en esta función y entonces puedo despejar para B. Y la forma más sencilla de hacerlo es así. Yo voy a escribir aquí la envolvente final. Final le llamo al punto que está después. Partido la X de la envolvente inicial. Entonces uso esta expresión para ellas. Entonces tengo B por E a la menos B sobre 2M. El tiempo final partido. La misma constante B por E a la menos B chiquita 2M
tiempo inicial. Al dividir esto, se va a esa constante b, que no nos importa para nada. Y como tengo exponenciales dividiéndose, se convierte en la resta en los exponentes. Entonces me queda e a la menos b sobre 2m por el delta tiempo. En este caso en particular, como los dos son máximos, ese delta tiempo que acabo de escribir es el periodo. Es lo mismo que el periodo. Entonces yo lo puedo escribir como e a la menos b sobre 2m periodo. Para este caso en particular, repito, porque tengo los dos máximos. Entonces con eso puedo despejar yo para mi constante b de la siguiente manera. La x de la envolvente final, la inicial, son los dos valores de la coordenada de la posición. Entonces me queda 5.0 metros dividido 5.5 metros, metros se da con metros, es igual a e a la menos b partido dos veces la masa, y yo sé que la masa es 4.7 kilos por el periodo, y el periodo es la resta de estos dos. 0.9 menos 0.4 es 0.5. Acá no le pongo dimensionales porque este triple producto acá podría ponérselas, ¿verdad? Pero es por cuestiones de espacio, ¿verdad? Entonces aquí puedo despejar para b y me va a quedar que la constante de amortiguamiento es el logaritmo natural de 5.0 partido 5.5, y luego estos valores pasan al revés del otro lado con el signo menos. Entonces me va a quedar menos 2 por 4.7 partido 0.5. Si metemos esos valores en nuestra calculadora, nos va a dar un valor de 1.79. Y como ustedes bien saben, las dimensionales, como todo este sistema internacional, las dimensionales del coeficiente de amortiguamiento son Newton partido metros sobre segundo. Ahí tenemos la respuesta del inciso A. En el B nos pide ahora que encontremos la constante, y eso ya está más fácil porque ya sabemos omega y sabemos cómo va omega. Nosotros sabemos que la omega, que es lo mismo que 2pi partido del periodo, que ya lo tenemos, es igual a la raíz cuadrada de k partido de m, menos el amortiguador partido dos veces la masa, al cuadrado, raíz de todo eso. Eso lo sabemos. Ya tenemos todo, excepto k. Entonces despejamos k de ahí. Entonces elevamos los dos lados al cuadrado, paso este a sumar, y entonces la m a multiplicar, me queda m factor de 2pi sobre periodo al cuadrado más b sobre 2m al cuadrado. Ya todo lo tenemos, ¿verdad? M es 4.7, el periodo lo tenemos acá, que es 0.5, y b y 2m lo tenemos. Metemos todos estos valores a nuestra calculadora, y a mí me quedó 742, con tres cifras, ¿verdad? 742 newton sobre metro. Bien. Nos hace falta la última pregunta, que es ¿cuánto porcentaje de energía se pierde en cada oscilación? Como ustedes recordarán, la energía del movimiento armónico simple depende del cuadrado de la amplitud. Yo aquí tengo una amplitud, y en la siguiente oscilación tengo menos amplitud. Entonces, por eso sé que energía se está perdiendo. Entonces, quiero calcular eso. Y es muy fácil. Lo que voy a hacer es tomar esta misma expresión que tengo acá, pero ahora la voy a utilizar desde la perspectiva energética. Yo sé que la energía es igual a un medio de la constante por la amplitud al cuadrado, pero la amplitud la puedo dar en términos de la envolvente, es básicamente la x de la envolvente. Entonces me queda un medio de k por la x de la envolvente al cuadrado. Esa es la energía que tiene justo en ese instante. Entonces si yo divido la energía de la siguiente oscilación respecto de la anterior, tengo el porcentaje de energía que hay. El porcentaje de energía, no el que se perdió, sino lo contrario, lo que se quedó de la energía en esa oscilación. El porcentaje de energía que hay. Entonces es un medio de k por x de la envolvente al cuadrado final, llamémosle, de la siguiente oscilación, partido un medio de k de x de la envolvente de la anterior oscilación. Se van los medios y se van las k's, entonces me queda esta división al cuadrado. Entonces básicamente la división de las envolventes, ya habíamos visto que es esto. Entonces solo lo elevo al cuadrado. Al elevarlo al cuadrado me queda e a la menos b sobre 2m periodo al cuadrado. Y ese cuadrado solo elimina el 2 que estaba aquí. Entonces me queda e a la menos b sobre m por el periodo.
como ya tengo el amortiguador, la masa y el periodo, meto todos esos valores y me da un valor aproximado de 0.827. Repito, ese es el porcentaje de energía que quedó y el problema es cuánto se perdió. Y es muy fácil, ¿verdad? Solo a uno le restamos eso. Entonces, el porcentaje de energía que se perdió, voy a poner lost, va a ser 1 menos esto. 1 menos esto es 0.173, que en porcentaje es 17.3%. Y así se resuelve este problema. Queremos colgar un disco delgado de un clavo horizontal sujeto a medio camino entre su centro y su borde. Se desea que tenga una oscilación completa para ángulos pequeños, cada 2 segundos. Ok, aquí tenemos el número 5. Entonces el problema nos dice que tenemos un disco y el disco va a actuar como un péndulo físico. Ahora lo vamos a hacer oscilar, pero el pivote lo colocamos a la mitad del radio respecto del centro. Entonces aquí está, ¿verdad? El centro del disco lo muevo, está a la mitad del radio, y aquí falta otra mitad del radio para estar en la orilla. Entonces, ven la línea de color negro, es el disco original, ¿verdad? Y luego yo lo roto y lo pivoto para que esté de ahí, un ángulo pequeño, lo suelto, y entonces el disco se va a quedar oscilando de esta forma. Entonces, básicamente es darse cuenta que es un péndulo físico, y entonces nos está preguntando, nos están dando el periodo, y nos piden de qué radio debe ser el disco para que su periodo sea el que nos están pidiendo. Entonces es bastante sencillo, ¿verdad? Partimos entonces de la expresión para el periodo del péndulo físico, el cual es 2pi por la raíz cuadrada del momento de inercia partido masa por gravedad por d, donde esa d es la distancia entre el pivote y el centro de masa. Y como pueden ver, esa d es r medio. ¿Ok? Está bastante sencillo. Entonces, lo único que falta ahí es poner el momento de inercia. Como no está girando en su centro, debemos usar el teorema de ejes paralelos. Entonces nos queda que el momento de inercia va a ser el momento de inercia del centro de masa más masa por la distancia entre el centro de masa y el pivote, que es d, es la misma d que tenemos allá, al cuadrado. Está súper fácil, porque el momento de inercia del centro de masa de un disco es un medio de masa por radio al cuadrado. Aquí le sumo masa por d, pero d es r medios al cuadrado. Entonces se dan cuenta que al elevar esto al cuadrado me va a quedar mr medios cuadrado, ¿verdad? mr cuadrado medios más mr cuadrado cuartos por el 2 al cuadrado. Sabemos que un medio más un cuarto son 3 cuartos. 3 cuartos de mr cuadrado. Entonces tomo esto y todo lo sustituyo acá. Entonces, ¿cómo me queda esto? Me va a quedar 2pi raíz cuadrada. El momento de inercia es 3 cuartos de mr cuadrado. Y aquí abajo va m, g y d. Pero d es un medio de r. Entonces, varias cosas se eliminan acá. La masa se va. El radio cuadrado se elimina con un radio acá. O sea que solo queda un radio. Este 2 pasa para arriba a multiplicar y se simplifica con este 4. Entonces se vuelve un 2. Entonces nos queda 2pi por la raíz cuadrada de 3r partido 2 veces g. Y ahí está todo lo que necesitamos. Entonces despejamos para r. Entonces, despejando para r, agarro el 2pi, lo paso a dividir al periodo, lo elevo al cuadrado y luego despejo el 2g a multiplicar arriba y el 3 a dividir hacia abajo. Entonces me va a quedar como resultado g por el periodo al cuadrado partido 6 veces pi cuadrado. 6 veces pi cuadrado. Esa es la álgebra, ¿verdad? Entonces, eso es todo. Metemos aquí los valores apropiados. Tenemos 9.8 metros por segundo cuadrado. Queremos que el periodo sea de 2 segundos al cuadrado partido 6 veces pi cuadrado. Metemos todos estos datos y si todo lo metí bien en la calculadora, me quedó 0.331. O sea, un disco de aproximadamente 33 centímetros de radio. Y eso es todo.